GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto saludamos con nuestro invitado y le damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Esta noche, inicio de noche ya, de este día lunes 26 de julio del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre la pandemia, pero vamos a hablar de la pandemia en cuanto a incidencia en una de enfermedades muy graves que existe en el Ecuador y el mundo, que es el cáncer, que es la oncología. Para lo cual tengo el gusto de presentar al doctor Ricardo Tixi Ramírez. Él es oncólogo clínico, médico del Hospital de la Policía Nacional de Quito y del Hospital Los Andes de Quito, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Central del Ecuador y de posgrado de la Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Es profesor emérito de la Escuela Latinoamericana de Oncología, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ontología y también tiene a su haber algunos artículos, algunas publicaciones científicas en varias revistas indexadas del Ecuador y del mundo. Doctor Ricardo Tixi, mucho gusto y muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Dónde está usted y cómo se encuentra, por favor? Gracias, Fernando, esa gentileza por invitarme a conversar con ustedes. Galo también, muchas gracias, qué gusto conocerles y poder compartir un poco de conocimiento, ya que esta enfermedad nos ha puesto contra la pared a la humanidad, porque estamos enfrentando dos cosas, uno que es el cáncer y otro que es la COVID. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nuestro tema de esta entrevista es impacto del COVID-19 en las enfermedades oncológicas. Pero antes de entrar de lleno a hablar de este tema, yo quisiera saber, y saludarle nuevamente al doctor Ricardo Tixi, saber qué le motivó a usted ser médico, estudiar medicina y también estudiar como especialidad la oncología. Bueno, desde muy pequeño me gustó la medicina. Y bueno, y así fuimos construyendo nuestro crecimiento. Posteriormente ya ingresamos a la universidad, y una de las cosas que a mí me motivó, como eso allá por el año 1994-95, es ver la incidencia del cáncer que se encontraba en esa época. Iba incrementándose, era una de las ya cuarta causa de muerte, y habían pocos médicos oncólogos. En esa época, les estoy hablando año 94, 95, en el país creo que existíamos como unos 30 oncólogos, no más. Y en Quito había en todas las unidades oncológicas apenas 12 profesionales. Eso fue una motivación, porque decía, ahí está el camino para poder ayudar a la gente. Otra de las cosas que me motivó fue que en pregrado y ya como médico, yo veía que los pacientes morían mucho con dolor. Entonces decía, porque al cáncer se relaciona con dolor, y no es así. Hay que manejarle en un contexto multidisciplinario, y hoy actualmente, después ya casi de 25 años de hacer la especialidad, vemos que hemos avanzado mucho
y hoy los pacientes ya no mueren con dolor. Eso fue una de las motivaciones. Y otra de las motivaciones que también es que casi el 80-90% de pacientes con cáncer no conocían su enfermedad. Uno, porque no se le diagnosticaba tempranamente. Otro, porque había una conspiración del silencio con los familiares que hasta ahora sigue siendo. No se ha ganado completamente porque el familiar nunca quiere que le avise que tiene el cáncer su familiar. Entonces es algo, y eso es una desviación bioética y se llama conspiración en silencio. Pero poco a poco se ha ido trabajando. Y hoy ya llevo haciendo 25 años de oncología y el 99.9% de mis pacientes conocen el diagnóstico porque hay un principio de bioética básica que es la autonomía y la justicia. Y deben conocer y deben saber los pacientes esto. Y otra de las cosas que me motivó también a hacer ya la especialidad es la falta de docencia en pregrado y posgrado. Por eso he hecho una carrera académica desde el año 1999. He ingresado tanto a pregrado como a posgrado para ir mejorando esa comunicación, ir manejando diferentes herramientas para enfrentar a esta enfermedad. Entonces yo creo que hemos trabajado bastante, unos 24 años ya en la oncología y unos 20 años en la docencia, tanto en pregrado como posgrado. Muy bien, esto, el panorama, la explicación de nuestro invitado, el doctor Ricardo Tixi Ramírez, oncólogo clínico, el por qué estudió medicina y el por qué escogió una especialidad como la oncología. Ahora sí, vamos avanzando a nuestro tema. Desde la academia y desde la oncología, ¿cómo se le ve al COVID-19, doctor Tixi? Ya, a ver, la COVID, el 31 del 2019, cuando todos estábamos festejando, nos enfrentamos a una enfermedad completamente desconocida. Y ningún sistema de salud estuvo preparado para eso. Entonces, cuando nos enfrentamos a una enfermedad desconocida, por eso hay una gran mortalidad a nivel del mundo. Cuando acá se declara ya la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, y posteriormente ya aquí en el país, una de las cosas que lo primero que hizo la ciencia es identificar al enemigo. Y encontramos cómo es que es el SARS-CoV-2 y comenzaron a estudiar virólogos, la ciencia, gente que comenzó a hacer investigación y en poco tiempo, creo que fue unos 2 meses, que identificamos al enemigo y comenzamos a conocer el cuadro clínico de la enfermedad. Posteriormente, en el mundo se comienza a desarrollar la ciencia y los investigadores científicos comienzan a hacer una carrera para encontrar una estrategia de lucha. Porque la COVID tenía una alta mortalidad y como ningún sistema de salud estuvo preparado y como tampoco conocíamos, se saturaron los hospitales. Y ustedes deben conocer que a nivel del mundo muchos de los pacientes se comenzaron a seleccionar al paciente. Pero también identificamos rápidamente cómo se transmitía. Y al transmitirse esta enfermedad, comenzamos a enfrentarnos con las medidas de bioseguridad. Distanciamiento que ya conocemos, uso de mascarilla, lavado de manos, una buena alimentación y posteriormente comenzaron a aparecer la vacuna. La ciencia, en 6 meses aproximadamente comenzaron los primeros estudios de la vacuna. Y eso es un trabajo inmenso de los investigadores, porque rápidamente para desarrollar una molécula y utilizar ya en los estudios a nivel de humanos, normalmente se demoran entre 5 a 10 años.
Y en esta pandemia, el desarrollo de la vacuna estuvo ya en 6 meses, porque ya por noviembre del año 2020 se comienzan a hacer ya las pruebas de fase 3, porque hay en el desarrollo de las moléculas, hay la fase 1, la fase 2, la fase 3, y comenzaron a investigar. Y ya desde diciembre del 2020 comienza a hacerse la vacunación masiva. Una de las cosas que la ciencia y los médicos que criticaban inicialmente, se decía que hay poca farmacovigilancia. ¿Qué es esto? Cuando una molécula sale al mercado y se aplica a grandes volúmenes de personas, pueden tener diferentes reacciones adversas, y eso no se conocía cuando las vacunas salieron recientemente. Entonces, cuando ya comienza a aplicarse, porque ahora ya estamos aplicando millones de dosis, hoy vemos que la vacuna es segura y cada vez está más segura, y está ayudando a controlar la pandemia. Entonces, a las medidas que todo el mundo conoce, las medidas de bioseguridad, se ha agregado la vacuna. Pero, claro, eso también, entonces ya tenemos medidas de bioseguridad y vacunación, y debemos incentivar. Hoy la vacuna es completamente segura y deben ser vacunados, porque es la única estrategia preventiva para evitar esa enfermedad. Muy bien, doctor. Estamos conversando con el doctor Ricardo Tixi Ramírez, oncólogo clínico, médico del Hospital de la Policía de Quito y del Hospital Los Andes y académico. Doctor, en ese marco de la pandemia, que incluso colapsó el sistema de salud no solo en Ecuador, sino en el mundo, incluso en los países desarrollados, se da lugar a que otras enfermedades, otras patologías, queden un poco al margen porque todo se vuelca a atender el COVID. ¿Cómo ha sido la situación de los pacientes, por ejemplo, sus pacientes con cáncer? ¿Cómo han sido tratados? ¿Qué incidencia ha tenido? ¿Qué problemas han tenido en este caso, doctor? Perfecto. Entonces hicimos un paraguas de la enfermedad. COVID en toda su extensión de la palabra. Pero claro, hay otras enfermedades, y específicamente de mi especialidad. Igual el desconocimiento, saber qué va a pasar. Y mis pacientes, como son inmunocomprometidos, y esta enfermedad, la COVID, teníamos en la primera fase un grave problema por el desconocimiento. Pero los protocolos internacionales, ¿qué nos decían? Que los pacientes que están en seguimiento no pasa nada, tienen el mismo riesgo que las otras personas, cualquiera. Las personas que están en tratamiento activo, porque en oncología uno hace un equipo multidisciplinario, entonces van a estar cirujanos, radioterapeutas, oncólogos clínicos para hacer el tratamiento. Y también rápidamente la investigación, el área oncológica, determinó grupos de riesgo. ¿Y quiénes hicieron esos grupos de riesgo? Personas que tienen una alta posibilidad de curación. A esos pacientes nunca se les suspendió el tratamiento en ninguna parte. Quizás en marzo, abril, por desconocimiento, uno como que paró un poco los tratamientos, pero después ya no paramos. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen alta posibilidad de curación, por ejemplo, linfomas, cáncer de mama, cáncer de testículo, son tumores que se curan con quimioterapia. Entonces no se podía suspender y se continuó los tratamientos. Habían pacientes que tienen una sobrevida moderadamente, que uno puede paliar con quimioterapia. Entonces ahí íbamos viendo el riesgo-beneficio, a quién le voy a tratar más. Pero hay otro grupo de pacientes que la quimioterapia es eminentemente paliativa o vienen en etapas muy avanzadas. A esos pacientes se los suspendía
y pasaban a medidas paliativas por el desconocimiento. Eso puede haber durado unos 3, 4 meses. Posteriormente se incentivó a que todos los pacientes oncológicos reciban su tratamiento. Pero ahí viene una cosa, que muchos de los pacientes oncológicos no acudían a las citas por el miedo, por el temor, que inclusive hasta ahora siguen pacientes que siguen con temor y ha pasado un año y un poco más de la pandemia, 1 año y medio, y hay pacientes que todavía no asisten a los controles. Doctor Pero Tixi, nunca se suspendió los tratamientos. doctor Tixi, le Sí. pregunto, pero perdóneme que le corte nomás, pero han habido casos que han fallecido por falta de atención o porque no han querido asistir por el miedo de contagiarse. ¿Ha habido alguna incidencia en los 30,000 y pico de muertos que ahora dice el Ministerio de Salud que ha provocado el COVID en nuestro país? Claro, los pacientes paliativos, por ejemplo, eso le decía, en los grupos oncológicos, posibilidad de curar medianamente, mejorar la sobrevida y pacientes paliativos. Los pacientes paliativos, yo creo que ellos fallecieron ahí. No tengo el dato exacto, pero sí debe haber incrementado la mortalidad, porque esos pacientes ya de por sí no iban a recibir tratamiento, con pandemia o sin pandemia. Ellos fallecían. Los pacientes que tienen posibilidad de sobrevida, sí hay un grupo de personas que abandonaron los tratamientos, abandonaron por el miedo. Y nos comenzamos a enfrentar ya más o menos por agosto, por julio, como julio, agosto o septiembre, que la gente comenzó a salir ya perdiendo un poco el miedo. Claro, comenzamos a ver que los tumores venían creciendo a diferente ritmo. Por ejemplo, pacientes que iniciaron tratamiento y de pronto llegó la pandemia, suspendieron, pero vinieron a los 3, 4 meses con progresión de enfermedad. Y hay pacientes que están apareciéndose a los 6, 8 meses están apareciendo. Eso que realizamos, yo puedo hablar de mi hospital, nosotros hicimos un seguimiento telefónico y a la gente, como decía, a la gente que tenía que recibir un tratamiento, aunque no venga el paciente, nosotros le mandábamos, hacíamos telemedicina para mandar la medicación, para que tomen la medicación. ¿Quiénes eran los que se beneficiaban de esta parte? Pacientes que toman inmunoterapia, que es vía oral, pacientes que reciben hormonoterapia en cáncer de mama y en cáncer de próstata, ellos venían a retirar a un familiar la medicación. Entonces, en mis pacientes y de mi unidad oncológica, tanto del Hospital de la Policía como del Hospital Vos Andes, ellos no suspendieron ningún momento los tratamientos. Entonces, decir que ahora muchos pacientes por el miedo no asistían y todavía siguen como es abandonando a alguna gente, pero están llegando con progresión de enfermedad. Entonces, en este tema le puedo hablar de Quito. Yo soy coordinador del posgrado de oncología clínica y tengo médicos posgradistas en el Seguro Social, en el Junín Espejo, en Solca, unidades que tampoco pararon, siempre atendieron, porque no se podía, oncología no podía suspender el tratamiento. Doctor, muy bien. En todo caso, usted ha oído, y usted como especialista, como médico y como interesado en el tema, en tiempos regulares, normales, siempre muchos pacientes y familiares oncológicos siempre se quejan de que el Estado no tiene una política pública, de que no tiene una atención correcta. Y ahora con la pandemia, como se desnudó las falencias del sistema de salud, me imagino que esto un poco ha aumentado, ha crecido esta situación. A ver, siempre el Estado, por ley, indica que deben recibir tratamiento gratuito y así se lo realiza. Ahora, yo creo que no solo la parte oncológica, yo creo que todas las especialidades, las diferentes especialidades, porque los recursos creo que se desviaron para contención de la pandemia. Entonces, cuando hay esa contención, claro, queda un vacío para la compra de medicamentos oncológicos, que ustedes deben haber visto diferentes unidades
sí se tiene escasez de medicamentos, pero no solo en este momento, sino ha sido un problema de tipo crónico de la falta de medicamentos por acceso, porque a veces hay farmacéuticas que no lo tienen. O sea, por ejemplo, ahorita estamos con un déficit de un medicamento que es cisplatino, no hay en el país, pero no es porque no se pueda comprar, sino es porque la industria farmacéutica no tiene acceso a sus medicamentos o no traen, están por traer. Ya estamos con unos 4 meses sin medicamento y habrá pacientes que no están beneficiándose de esa droga. Yo tengo pacientes que están comprando en Colombia o están comprando en Perú, pero la gente sí está haciendo. Ahora, yo creo que sí puede ser que no solo la oncología, sino también otras especialidades sí como que no tuvieron una atención adecuada. Ya se habla este síndrome post-pandemia que muchos pacientes no están siendo diagnosticados, porque una de las fortalezas en cáncer es el diagnóstico precoz. Entonces, ¿y cuál es el que se beneficia del diagnóstico precoz? Un paciente completamente asintomático que va al hospital a buscar ayuda porque dice, quiero hacerme un chequeo de próstata, quiero hacer un chequeo de mama. Ese tipo de paciente no está asistiendo. Y no está asistiendo porque uno, por el miedo, y otro, porque se priorizó por lo menos unos casi 8 meses de toda esta pandemia a contener completamente a atender los hospitales. Se hicieron casi el COVID en un 80%. Entonces, sí puede haber, ya habrá estudios, ya inclusive la Escuela Latinoamericana de Oncología, liderada por el doctor Tabaret Vázquez, él presentó ya un informe de Latinoamérica en donde se indicaba de que los pacientes oncológicos tuvieron poco acceso al tratamiento. Porque yo le estoy hablando de mi hospital, que es pequeño, pero ya cuando hablamos en lo macro, o sea, hay afectación completamente en diagnóstico precoz, en tratamientos incompletos, que lo veremos. En oncología no se ve inmediatamente cómo es el impacto. Se ve sobrevida de 2, de 3, de 4, de 5 años. Las curvas veremos en unos 3 años o en 5 años para ver qué ha pasado con la pandemia, porque sí no se ha realizado el diagnóstico precoz y sí se ha demorado algunos tratamientos. Correcto. Cuando hablaba usted del doctor Tabaret Vázquez, él fue presidente de Uruguay. Sí. Fue presidente de Uruguay. Y volviendo ahora, como usted dice, en unos años se sabrá verdaderamente cómo ha estado el asunto del cáncer en la pandemia, y no solamente del cáncer, como usted dice, sino de un sinnúmero de patologías que un poco se ha dado caso de reprogramarse cirugías, de tratamientos y todo lo demás, porque todo se destinó al asunto del COVID. Usted hablaba que cuando se dedicó a estudiar oncología era porque usted veía que había muy pocos médicos, muy pocos especialistas, los pacientes no tenían a quién acudir. Ahora, 30 años después, ¿cómo es la incidencia del cáncer en el Ecuador? ¿Cómo está preparado en cuanto a talento humano, a infraestructura, a tecnología el Ecuador para tratar este tema del cáncer? Bueno, a nivel del mundo, el cáncer representa la segunda causa de muerte. Solo para este año se diagnostican alrededor de 20 millones de nuevos casos para el año 2020. Y así va subiendo. En el 2030 creo que es 30 millones aproximadamente. Entonces, ese es un problema que tenemos que enfrentarle desde la academia. Y el cáncer no es una enfermedad, no se hace solo con oncólogos. El cáncer se hace con todo un equipo multidisciplinario. Ahí están biólogos moleculares, genetistas, inmunólogos, radioterapeutas, cirujanos, oncólogos. Se trabaja no solo como es en la parte de curativa, porque uno de los problemas que tenemos a nivel del sistema de salud es que nosotros estamos eminentemente en el modelo de tipo curativo. Tengo dolor, trato el dolor. Tengo el cáncer, trato el cáncer. Pero no estamos en un modelo de tipo preventivo. Entonces, lo importante es el modelo de tipo preventivo. Inclusive, la COVID, ¿cómo se
¿cómo se controla? A través de medidas de bioseguridad y a través de vacunación. Igual en el cáncer. En el cáncer tenemos que cambiar todos nuestros hábitos de prevención primaria y de prevención secundaria. Como es uno de los problemas, yo sé hablar, con mis estudiantes hablo de la trilogía de la muerte. Persona que fuma, que toma y que es obeso. Vea, ahí, si usted controlara solo esas tres cositas, usted ya está trabajando en cáncer. Entonces, en el modelo preventivo, pero también en el modelo curativo tenemos que seguir trabajando. Y ahí es el gran grupo que hay que seguir formando. Y también una cosa que nos olvidamos es del modelo de tipo paliativo, la medicina paliativa. ¿Qué ha pasado durante todos estos 25 años que usted me acaba de escuchar? Poco a poco hemos ido creando, por ejemplo, en el año 2005, fui el creador de la Cátedra de Oncología Clínica en la Universidad Internacional. Y usted debe recordar a la Universidad Cristiana Latinoamericana. Ahí tuvimos en pregrado oncología clínica. Posteriormente se fue creando, ya se creó posgrados de oncología clínica a nivel, en la UTE, en la Universidad Central del Ecuador. Hoy inclusive estamos coordinando un posgrado de oncología clínica. Ya se han ido formando gente. Por ejemplo, como es que hay médicos paliativistas, hay cirujanos oncólogos desde hace mucho tiempo atrás, porque es una especialidad que vienen formándose que era unos 15 años atrás, porque el cirujano oncólogo sí se ha fortalecido, pero los oncólogos clínicos estamos formando desde el 2015. Y también han venido un gran contingente de ecuatorianos que salieron a especializarse fuera del país. Hay gente de Cuba, gente que viene de Brasil, de México, mucha gente viene de México, inclusive soy parte de la Escuela Latinoamericana de Oncología y llevamos un modelo como es académico con todo este sistema. También vienen de Argentina. Solo para explicar, usted ha hecho una buena investigación como buen periodista. Fui presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología en el año 2014-2015. Cuando yo dejé a una sociedad con 120 médicos, de los cuales eran 80 oncólogos clínicos ya. De lo que usted me escuchó que en el año 2014, 2015 habían apenas 20 oncólogos en el país, ya en el país teníamos 80. Y en este último tiempo, desde el año 2015 hasta la fecha, deben haber por lo menos unos 200 oncólogos ya en el país, pero que sigue siendo insuficiente. No creo que sea el número adecuado. Otra de las cosas, usted ve que la oncología no es un sistema, no es solo el oncólogo clínico. La oncología, y mejor dicho, no, la medicina es un manejo multidisciplinario. Ahora el médico, cuando yo veo que un médico cuelga en alguna parte y dice, diagnostico embarazo, veo la piel, diagnostico cáncer. No, ahí es un médico eminentemente de tipo general, porque ahora ya vemos inclusive hay subespecialidades dentro de las especialidades. Entonces la medicina como es avanzado y en oncología también seguimos avanzando. Pero les decía, hay la medicina preventiva, hay la medicina curativa y también la medicina paliativa. Hay un grupo como es en la preventiva, por ejemplo, yo, como escucha como la docencia, yo tengo como es un módulo del médico para oncología para el médico familiar. Ahí hablamos todo lo que es prevención primaria y prevención secundaria. El oncólogo, y también hay una sociedad fuerte que es la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Ellos también han formado médicos paliativistas, porque el grupo paliativista, hay un buen número de personas que llegan con cáncer en etapa terminal. Ese grupo de pacientes se beneficia para una muerte digna. ¿Quién trabaja en esa parte? Médicos paliativistas. Hay una sociedad, creo que es Tatiana Fernández, la presidenta, que ha hecho mucho también por ahí, por trabajar, y ahora ya hay posgrados de medicina paliativa aquí en el Ecuador. Hay un grupo fuerte que trabaja en esa parte, porque la parte paliativa es fundamental. No es solo control del dolor,
sino también es el trabajar en el paciente y trabajar en la familia. ¿Se acuerda que decía que me motivó más? Además del control del dolor, también la información. Entonces hay que hablar claramente con la familia sobre todo lo que es enfrentar el cáncer. El cáncer es vida. Doctor, para terminar, usted dice, y ese es un grave problema del Ecuador, que hacemos aquí medicina curativa y no preventiva. Hay muchas enfermedades, hay muchas patologías, entre ellas el cáncer, que pueden ser prevenibles dependiendo de ciertas actitudes, ciertos comportamientos que tengamos los seres humanos. El rato que se detecta, se diagnostica a tiempo el cáncer, se hace el tratamiento, ese es curable y eso es manejable, doctor. Por supuesto. El 70% si nosotros en cáncer, a ver, voy a pensar un poco. El cáncer se clasifica en etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Cuál es el problema de los países latinoamericanos? No del Ecuador, Latinoamérica. Seguimos teniendo etapa 3, etapa 4. ¿Sí? O sea, todavía tenemos enfermedad como es avanzada. Si nosotros diagnosticamos etapa 1, etapa 2, esto es a través de una política pública. O sea, hay que invertir mucho en cáncer, porque nosotros todavía estamos en la etapa de tratando enfermedad etapa 4, cuando deberíamos de estar todo. Por eso, hay países oncológicamente ricos en donde curan más y gastan menos. ¿Por qué? Porque se diagnostica en etapas tempranas. Y hay países oncológicamente pobres donde gastamos más y curamos menos, porque estamos diagnosticando etapa 4. Entonces, hay que realizar un diagnóstico precoz, pero tenemos que trabajar en prevención primaria, porque solo el 10% de cáncer es de tipo hereditario. El 90% de cáncer es un cáncer de tipo somático que adquirimos con el tiempo. Por eso el 70% de pacientes están sobre los 65 años de edad. Ahí está el cáncer. Entonces, quiere decir que nuestros hábitos de vida son los que nos van enfermando. Entonces, tenemos que involucrarnos con una dieta adecuada, hacer ejercicio, comer bien, no fumar, no tomar. Son las partes preventivas. Igual como en la COVID. En la COVID, ¿qué tenemos que hacer? Usar mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, ventilar los ambientes y vacunarnos. Una de las cosas que debemos seguir incentivando, hay que vacunarnos, pero hay que vacunarnos para obtener la inmunidad del rebaño. Debemos estar vacunados con dosis completas, mínimo el 70%. Así que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, yo creo que es bastante. Hay que seguir vacunando, hay que seguir haciendo, porque esa es una medida que tenemos que seguir. Y en el modelo de salud, tenemos que seguir trabajando en la parte preventiva, no hay otra. Hay que trabajar para diagnosticar tempranamente. Recursos humanos cada vez están formándose más. En 30 segundos, ¿cuál debe ser la actitud, y eso debe ser una parte importante de la persona que es diagnosticada con cáncer? ¿Cuál debe ser su actitud para coadyuvar con el tratamiento a superar esta situación? En 30 segundos, doctor. Le decía, en el modelo como es de la importancia del cuidado paliativo, ahí hay los psico-oncólogos, que es fundamental, y el oncólogo clínico que tiene que indicar. Pero el paciente con cáncer, lo que no debe hacer es negar la enfermedad, sino hay que enfrentarle con un pensamiento positivo, porque hoy al cáncer sí le ganamos. Al cáncer, con todo, de lo que yo he visto hace 25 años a lo que yo veo ahora, nosotros tenemos mejor sobrevida. Estamos caminando, pero sí hay que trabajar muchas cosas más y hay que hacer. Y no le tengan miedo al cáncer. Al cáncer hay que enfrentarlo. A la familia, esa palabra cáncer tenemos que quitarnos, como es quitarnos, porque a veces cáncer también parece como maligno. Y ahí algunos colegas periodistas utilizan el término cáncer como hasta peyorativo, indicando de que como es algo malo. No, al cáncer tenemos que hablarle claramente y quitar la palabra cáncer, porque cáncer es vida.
cuando usted es manejado adecuadamente por un equipo universitario, por unidades oncológicas, por oncólogos completamente preparados, podemos luchar. Y si a eso el paciente lo enfrenta con una forma positiva y la familia colabora con una forma positiva, yo creo que le podemos ganar a la lucha de esta enfermedad. Muy bien, entonces el saque final sería sacarles estigma y esa comparación de que cáncer es muerte, cáncer es vida, entonces ahí depende el comportamiento, la colaboración y la eficiencia y la capacidad, en este caso, del profesional. Doctor, si tiene algún rato volveremos a conversar porque hay temas muy importantes. Esta ha sido la comparecencia del doctor Ricardo Tixi Ramírez, oncólogo clínico, posgradista de la Universidad Central y de la Universidad Católica, y también él es médico del Hospital de la Policía Nacional y también del Hospital Andes de Quito. Doctor, muchas gracias, muy amable su atención. Galo y Fernando, muchas gracias, muy gentiles. Muchas gracias. Ese ha sido el doctor Ricardo Tixi Ramírez, oncólogo clínico, quien ha estado en Pensamiento Crítico desde inicio de semana, lunes 26 de julio del 2021. Señoras y señores, hasta la próxima. Carlos, buenas noches. Gracias a nuestro invitado de esta noche, pues, Fernando. Recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.